Diga, hermanos, vamos a orar y entregar a la mano de Dios este culto y particularmente su palabra. Amén. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, te damos por esta oportunidad que nos das en esos tiempos difíciles que vive este país. No sabemos cuántas oportunidades todavía nos quedan de poder reunirnos en este lugar, de poder estar juntos y cantar tu nombre y recibir tu palabra. Pero hoy nos has dado esta oportunidad. Pedimos entonces que puedas hablarnos a través de tu palabra, puedas edificar a tu iglesia, a tu pueblo, puedas, Señor, salvar a aquellos que tú has separado para salvación, y tú puedas reconciliar a aquellos que quizás se han alejado de ti. Señor, edifícanos, háblanos, ayúdanos, Señor. Hoy más que nunca necesitamos oír tu voz. Tantas voces se elevan, tanto temor hay alrededor nuestro, pero nosotros sabemos en quién hemos confiado, sabemos quién es nuestro Dios, y a ese Dios hemos venido a adorar, y ese Dios queremos oír en esta oportunidad. Así que prepara nuestros corazones, prepara nuestro entendimiento a recibir tu palabra y ponerla en práctica. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Evangelio de Mateo, capítulo 5. Dice el verso 13. Capítulo 5, verso 13 del Evangelio de Mateo dice: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Amén. Amén. Hermanos, seguimos en el estudio de este sermón llamado el Sermón del Monte. Hemos terminado las bienaventuranzas y hemos contemplado lo que es el carácter cristiano, cómo debe lucir el cristiano, cuáles son las características del ciudadano del reino de los cielos. Y ahora lo que va a hacer Jesús es hablar de cómo debe actuar el cristiano en la sociedad, ya que nosotros no somos cristianos en la iglesia solamente, sino en el mundo. De hecho, en este pasaje dice: son la sal de la tierra, no la sal de la iglesia, sino que la iglesia es la sal de la tierra. Y luego va a decir: ustedes son la luz del mundo. En fin, no se trata de ser un cristiano aislado o un cristiano de un día nada más, sino que, como hemos visto en las bienaventuranzas, cada una muestra una característica, un carácter del cristiano. Y una persona que ha sido tocada por la gracia, que refleja las bienaventuranzas, no lo va a vivir solamente en oportunidades o mientras cantamos o mientras se ora, sino que todos los días de nuestras vidas. Así es como le dije que Jesús habla de, o contemplamos el carácter cristiano, y luego se habla de la función del cristiano en la tierra, en la sociedad. Y esa manera de funcionar, digamos así, está a lo largo del Evangelio. Por ejemplo, después del Sermón del Monte, Jesús
va a decir, va a sanar a un enfermo, y en la enfermedad que tenía, si no mal recuerdo, es la lepra. Y la lepra hacía que los leprosos no vivían en sociedad. Al contrario, para no contaminar, y ustedes ya están familiarizados con esa palabra, tenían que vivir fuera, con una distancia social, pero no de 1 metro, sino que tenían que vivir a las afueras de la ciudad. Y cuando un leproso se acercaba a una ciudad, porque así es como daban de comer a los leprosos, dejaban comida afuera de la ciudad, y el leproso, cuando no había nadie, venía y recuperaba esa comida. Pero si por si acaso había alguien, el leproso tenía que anunciar que él era leproso. Él tenía que gritar: soy leproso, soy leproso. De esa manera la gente no se acercaba a él. Pero cuando Jesús va a sanar al leproso, él le va a decir: Jesús, ahora ve y haz todos los ritos que tienes que hacer para integrarte nuevamente a la sociedad. Jesús, sanando al leproso, no solamente lo sanó de una enfermedad terrible, una enfermedad física, sino que la restauración que va a hacer Jesús va a ir más allá que lo físico, va a ser también una reinserción social. Ahora que has sido sanado, puedes ir y vivir en el mundo. Es lo que le digo, que ahora Jesús está diciendo cuál es nuestra función en la sociedad y en el mundo. Entonces nosotros tenemos que tener bien claro eso para poder vivir la vida cristiana, no solamente el domingo, sino como Dios quiere en la sociedad, en el mundo en el que estamos. Sigue ahora Jesús diciendo: vosotros. Recuerden que en todas las bienaventuranzas Jesús nunca dijo vosotros, excepto la parte B de la última bienaventuranza. ¿Se acuerdan que dice: si ustedes son perseguidos, o dichosos serán ustedes o vosotros cuando por mi causa la gente los insulte, los menosprecie, etcétera? Pero ahora Jesús va a seguir con el ustedes, el vosotros, es decir, sus discípulos. Recuerden que Jesús está enseñando a sus discípulos. La palabra que se usa en el primer verso o el segundo verso del capítulo 5, cuando Jesús inicia el sermón del monte, es la palabra enseñar, didascalia. Esa es la palabra. La palabra predicación en griego es otra, es kerigma. Y la palabra enseñar es didascalia. Y es lo que está haciendo Jesús. No solamente está predicando, sino que está enseñando a sus discípulos. Por eso es que Jesús va a decir: ustedes, es decir, aquellos que son discípulos del Señor. Y si somos enseñados, es para volver a enseñar después. Si somos enseñados por la palabra, es para que nosotros después podamos ir y nosotros también a ser discípulos, y nosotros también poder decir a otros: vosotros. Es lo que dice el final de este evangelio, capítulo 28. Dice: bauticen, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles todo lo que les he enseñado. Así que vosotros es a los discípulos del Señor. Y estoy persuadido que aquí hay discípulos del Señor. Bueno, al parecer solo el pastor. Ustedes son la sal de la tierra. Jesús tenía la costumbre, y mientras el pastor va a dar la enseñanza del Evangelio de Marcos, usted lo podrá ver, de usar elementos bien usuales de la época para dar enseñanzas espirituales. O sea, Jesús no era una persona desconectada de la realidad de los que lo oían.
Jesús, en otras palabras, no era político. Los políticos, quizás no todos, pero una gran mayoría, no saben ni cuánto cuesta un baguette. Recuerdo que a un político aquí en Francia se le preguntó cuánto costaba un pan de chocolate. Y él no supo responder un precio que quizás en su época daban. O sea, son personas que han perdido el sentido de la realidad del pueblo. Pero Jesús no, porque él era parte del pueblo, era carpintero. Él conocía la vida del pueblo. Por eso es que él va a usar elementos, va a usar materiales, va a usar metáforas que las personas que le oían podían entender. Eso es Jesús acomodándose a su pueblo. Iba a decir, ustedes son la sal de la tierra. No dudo, hermanos, que hemos oído quizás no sé cuántas veces ese pasaje, que nosotros somos la sal y que nosotros somos del mundo y nosotros somos la luz del mundo. Pero ¿qué significa eso? Bueno, todo está en entender la función que tenía la sal en ese momento. Y realmente no ha cambiado mucho, pero sí en cierta manera sí. Pero la función de la sal todavía no ha cambiado. En el Imperio Romano se usaba la sal para pagar a los romanos, a los soldados romanos, porque la sal era muy preciosa. No es que era rara, sino que se usaba para muchas cosas. Entonces, como era un elemento principal, esencial para la vida diaria de las familias romanas, se pagaba a los romanos o los soldados romanos con sal. De ahí viene la palabra salario. El salario es lo que usted recibe al fin de mes. Viene de la palabra sal. Otro elemento que tenía la sal era usado en los templos sagrados, ya sea en los templos griegos, pero también como ofrenda para el Señor. Es lo que dice Levítico. Levítico dice, y no olvides añadir la sal en el momento en que me ofreces un holocausto, porque es señal de mi pacto. Entonces la sal tenía un valor especial en el momento de la ofrenda al Señor. Otro elemento era que la sal, como es usada hoy, para darle sabor a la carne o a la comida. Hermano, ¿quién no ha comido una comida sin sal? Y algo le falta. Y la sal tiene la capacidad de darle un sabor bien especial a la comida. Claro que también hemos probado una comida muy salada. Se trata de dar la cantidad exacta. Pero sin sal no es lo mismo. Entonces tenía y todavía tiene ese valor de darle gusto, sabor a la comida. Otro elemento que quizás ya era más esencial para la época, y quizás a eso se refiere el pasaje, es que la sal tenía la capacidad de conservar los alimentos. Era un elemento que se usaba para conservar y evitar que la comida se pudra, se malogre. Entonces era esencial para el diario vivir. Como en la época no existían refrigeradoras, no había manera de conservar los alimentos, el pescado, la carne. Lo que se usaba era la sal, y la sal impedía que la comida se malogre. Habiendo dicho todos esos elementos, ellos, los que oían a Jesús, tenían una idea quizás ya más clara de lo que él quería decir cuando él dijo, ustedes son la sal de la tierra. Jesús está diciendo que ustedes son los que van a conservar los valores que el mundo se esmera en perder, y de manera alucinante.
También se puede decir que el cristiano es el que da sabor al mundo. Claro, porque en un mundo como el nuestro, el filósofo Albert Camus, que es un filósofo muy conocido del siglo XX, él era existencialista. Y si usted no sabe lo que significa ser existencialista, pues venga a Didascalia, porque ya hemos abordado el tema. Y él decía que la pregunta filosófica más importante que alguien tiene que preguntarse era: ¿por qué es que no me suicido? ¿Por qué es que no me quito la vida? Para él era el problema más grande, el problema filosófico más grande. Claro, porque en este mundo, ¿cuáles son las razones por las que realmente vale la pena vivir? Pero cuando se frecuentan los cristianos, y particularmente los que son bienaventurados, porque es lo que dice las bienaventuranzas, los que son felices, no los que tienen cara de amargados, sino aquellos que realmente han entendido que todo es gracia de parte de Dios. Que vivamos en un pequeño cuarto de 14 metros cuadrados, o que no tengamos mucho, nosotros sabemos, como dice el cántico, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, y por lo tanto no me lo puede quitar. Ese gozo viene de Dios. Teniendo ese gozo en nosotros, viviendo esas bienaventuranzas, somos felices, porque eso significa bienaventuranza, somos felices. ¿Cómo es, hermanos, frecuentar personas felices? Eso, hermano, da gusto trabajar con ellos, da gusto oírles hablar, da gusto estar con ellos, juntarnos con ellos, comer con ellos. Le da un sabor diferente al día. Entonces, nosotros somos llamados a eso también. Entonces, la pregunta es si le da usted sabor al día de los demás, a su jefe, a sus compañeros, o quizás los que son más jóvenes, a sus compañeros de clase. ¿Le damos realmente un sabor diferente? Ellos ven la lluvia, ellos ven el tiempo gris y se afligen. Y nosotros cantamos, como dice el cántico: al oír tu voz en los potentes truenos, mi corazón canta cuán grande es Él. En los momentos más difíciles le damos un sabor diferente a la vida. Como Job, cuando Job perdió toda su familia, él perdió a sus hijos, él perdió sus riquezas, pero a esa tragedia él le dio un sabor diferente, porque él dijo: Jehová Dios dio y Jehová Dios quitó, sea su nombre bendito. Eso es darle un sabor diferente a cualquier situación. Entonces yo le pregunto: ¿está usted siendo realmente la sal de su familia? ¿O le llaman el amargado, el aguafiesta? Bueno, si es para ahogar fiestas mundanas, gloria a Dios, siga siendo un aguafiesta. Pero si es para malograr el día de su esposo, de su esposa o de sus hijos, no estamos siendo sal de la tierra. No somos sal de nuestra familia. No se trata, hermanos, de decirle sí a todo, y aunque me insulte, con una gran sonrisa, que Dios te bendiga. No se trata de eso. Se trata realmente de darle un sabor diferente a la vida. Si la vida, hermana, ya es difícil en sí misma, nosotros, como somos los cristianos de los que habló Jesús en las bienaventuranzas, y por lo tanto somos felices, podemos darle un sabor diferente en todas las áreas de nuestras vidas. Entonces sí es importante el elemento del sabor. Pero me parece, hermanos, que un elemento quizás todavía más importante sería el elemento del cual les he hablado, de que la sal contribuye a conservar los alimentos. En los
desde la era de las luces, la filosofía de las luces, ha creído de que separándonos de la religión cristiana, especialmente, el ser humano podría llegar a un estado de libertad, de autonomía, de tal manera que llegaría a ser un hombre maduro, un hombre feliz. Filósofos como la corriente positivista o el positivismo creyeron de que el ser humano era en su, digamos, en su estado inicial, primitivo, un ser humano teólogo, que todo lo explicaba a la luz de los dioses. Pero luego el ser humano tiene que llegar a un momento de madurez, de conocimiento, tal que ya no necesita ni Dios ni dioses para explicar nada, sino que ha entendido de que todo está en él. Y un sofista llamado Protágoras decía que el ser humano era el centro de todas las cosas, que la medida de todas las cosas era el ser humano. Otro que ha contribuido a ello fue la teoría de la evolución de las especies, creyendo que íbamos a evolucionar de tal manera que llegaríamos a ser personas, o llegaríamos a una humanidad tan madura que nuevamente no necesitaríamos de Dios. Entonces se ha creído de que la evolución, y no solamente de las especies, pero la evolución, el progreso iba a llegar a tales alturas que el ser humano ya podría dejar de lado a Dios. Se ha querido explicar la creación sin Dios, se ha querido explicar el sentido de la vida sin Dios, se ha tratado y hasta ahora se sigue tratando de encontrar valores morales fuera de Dios. Y en todas las áreas se echa fuera a Dios, porque la religión es vista como un retroceso, como algo del pasado que ya no tiene valor hoy, ya no tiene sabor. Pero ¿cuál es el resultado? ¿Qué ha dado esa filosofía? ¿Qué ha dado como resultado dicha creencia? ¿Realmente el ser humano ha progresado? Sí, el ser humano ha progresado. El ser humano ha llegado a conocer y saber cosas que antes no sabía ni podía conocer. Llegamos a un progreso científico extraordinario. Pero como decía el pensador alemán Goethe, él decía, el ser humano progresa, pero el hombre, el individuo, sigue siendo el mismo. Entonces, ¿a qué ha llevado esa filosofía? Bueno, el siglo XX ha sido el siglo más sangriento de toda la historia de la humanidad. Ustedes han oído hablar de las 2 guerras mundiales. La segunda fue peor que la primera, más terrible, y eso que la primera ya era algo horrible. ¿Y quién dio inicio a la Segunda Guerra Mundial? Fue un país que fue Alemania. Y en aquel entonces Alemania era el país, uno de los países en el mundo más desarrollado intelectualmente, científicamente. De ahí viene Albert Einstein. Los filósofos eran casi todos alemanes: Hegel, Immanuel Kant, todos esos grandes pensadores, incluso Martín Lutero era alemán. Todos eran alemanes. O sea que Alemania dio un progreso, hizo que el ser humano hiciera un gran progreso en cuanto a la educación. Pero eso no impidió que aquellos que disfrutaron del conocimiento de esos grandes pensadores se volvieran monstruos, capaces de asesinar niños, niñas, ancianos, solo por un origen. ¿Y dónde pasó la educación? Como decía C.S. Lewis, educar a un hombre
sin Cristo es hacer que un demonio se vuelva más respetable. ¿Qué ha dado como resultado? ¿En qué época vivimos? Francia sigue queriendo vivir sin Dios. Sigue con las leyes que están pasando, con las propuestas de leyes que están pasando, sigue queriendo vivir sin Dios. ¿Y cómo está Francia hoy? Estamos a punto de caer en una guerra civil. Y eso, hermano, ya se lo dije hace quizás un mes atrás, de que Francia está al borde de la guerra civil y que no se extrañe cuando esta explote. Y a mi parecer, la única, y lo veremos más adelante, la única solución que tiene Francia o es una dictadura o es que la iglesia despierte. A menos que caigan en manos del islamismo. En fin, el resultado de esa creencia ha dado lo opuesto de lo esperado. Y vivimos una era, hermanos, hace apenas algunos minutos estuve viendo un artículo de el periódico El Mundo, pero en francés, Le Monde. Y era una joven, no sé si era joven, pero era una mujer que defendía su profesión. Ella decía que era feliz y orgullosa de ejercer la profesión que ella tenía, y que muchas como ellas estaban felices y que no tenían que ser juzgadas. Y los comentarios que yo he visto acerca de esa mujer y de ese artículo es que ellos decían: menosprecian a esa mujer por su profesión, pero eso es causa de la moral. Algunos se creen puritanos, así que ya déjenla hacer lo que ellas quieren. Esa mujer es prostituta y están defendiendo la prostitución como algo totalmente normal, como si fuera algo bello, lindo, que ellas escogieron. Pero todo eso, hermanos, no es algo casual, no es que de pronto el mundo se ha vuelto loco, sino que progresivamente el mundo aquí en Occidente ha perdido el enfoque, se está totalmente alejando, se está volviendo loco. Recuerden que cuando el presidente de la República festejó el Día de la Música, invitó al Palacio del Liceo todo un grupo de músicos que eran homosexuales y que danzaban y hacían gestos de homosexuales. El Palacio del Eliseo. Hoy es normal cortarle la cabeza a un profesor porque no enseña lo que le gustó a ese alumno. Hoy es normal matar a niños que todavía no han nacido. Recuerdo que hace algunos días Polonia prohibió el aborto de niños que tienen defectos físicos. Dijo: no, ya no es posible abortar a esos niños, tienen que dejarlos vivir. Y cuando publicaron esa decisión, aquí en Francia, comenzaron a insultar, comenzaron a enojarse y decían: pero ¿qué clase de mundo estamos llegando? A un mundo donde no se permite el aborto. Eso es oscurantismo. Para ellos es normal matar a los niños. Y es más, hay leyes que están pasando para seguir matando a niños. La tasa de divorcio, hermanos, ha llegado a porcentajes inesperados. El mundo se está degradando y realmente, hermanos, no necesitan que se los diga. Ustedes los ven en las informaciones, en la televisión, o usted quizá mismo ha padecido cosas en su propio barrio, pero está viendo cuán difícil se está poniendo la cosa. Hoy no son los alumnos quienes temen a los profesores, sino que los profesores van con miedo a la escuela porque le temen a los alumnos.
Hoy se nos quiere hacer creer que no hay diferencia entre el hombre y la mujer. Y por eso es que un matrimonio homosexual es totalmente normal. Hoy se nos está diciendo que pueden haber varios padres para educar un hijo. Que usted puede, no, todavía no se ha llegado a eso, pero ya se está hablando de esto en la Asamblea Nacional. Un partido que ha propuesto esto, ha dicho que no hay problema de que un niño tenga dos padres, dos madres al mismo tiempo. Existen sitios internet que apoyan lo que se ha llamado el poliamor. Es decir, yo estando casado puedo tener varias aventuras, pero teniendo el favor de mi esposa o de mi esposo, destrozando la educación de los hijos, destrozando lo que es la familia. Ya hoy en día casarse es un acto de resistencia frente a la destrucción que se hace en la familia, porque el mundo está llegando a extremos terribles, inesperados, donde ya no hay justicia que reine, donde la moral cada uno la decide. En fin, la carne de este mundo se está pudriendo, está llegando a un olor de muerte, un olor de una comida podrida de hace días. Eso se está volviendo esta nación. Pero ¿cuál es la solución para ello? No es un partido político, porque ya no existe, hermanos, derecha, izquierda, todos se parecen. En realidad hoy, si usted analiza bien, la política se ha resumido en dos bandos, no derecha e izquierda, sino progresistas o conservadores. Los progresistas son aquellos que hacen que la moral pueda seguir progresando y pueda usted hacer lo que quiera y como quiera. Y los conservadores es lo que quieren impedir eso. Por eso es que a los evangélicos le llaman: usted es el partido de Trump. Y claro, como Trump no tiene una notoriedad muy linda, ellos dicen: ustedes creen que la tierra es plana, ¿verdad? Sí, creen que nosotros quitamos el cerebro para creer en Jesús. Pero ¿cuál es la solución para todo ello? En Inglaterra se vivió lo mismo hace siglos pasados. Y Inglaterra estaba al borde de una guerra civil, como pasó aquí en Francia. ¿En qué año fue la Revolución Francesa? ¿En qué año? Te trae la mascarilla cualquiera. Usted diga el año, hermanos. Exactamente, en 1789. Algunos no habían nacido. Pero ¿por qué ocurrió la Revolución Francesa? Ocurrió porque siglos más antes aplastaron los únicos que podían impedir una guerra civil: los reformadores. Pero Inglaterra dejó libre espacio para los reformadores, y ahí es que nacieron los puritanos: John Owen, Thomas Watson, Thomas Godwin y todos los puritanos. Y eso no lo dicen los cristianos, sino los historiadores ingleses. Dicen que eso fue lo que impidió que Inglaterra cayera en una revolución similar a Francia. Las predicaciones de John Wesley, de George Whitefield y hombres de ese calibre impidieron guerra civil, porque cambiaron la mentalidad del pueblo. Pero fue la iglesia quien despertó en ese momento. ¿Qué va a impedir, hermanos, que nosotros vivamos lo que quizás sea una guerra civil o una decadencia cada vez más grande de la moral? Ya quieren prohibir a los padres que educan mal a sus hijos, que no enseñan los valores de la república. Quieren quitar a esos padres sus hijos. Claro que uno piensa: los musulmanes están
Se acabó por ellos. Pero ellos no dicen los musulmanes, ellos dicen los fundamentalistas. El problema es, ¿quién es fundamentalistas para ellos? Bueno, para ellos fundamentalista es aquel que dice que el que cree que hay una ley mayor que la ley de la república, ese es un fundamentalista. ¿Y nosotros qué creemos? Que por encima de toda ley humana está la palabra de Dios. ¿Usted lo cree? Bueno, usted es un fundamentalista y puede que mañana le quiten a sus hijos. ¿Qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Por eso le decía, estamos llegando a extremos inesperados. O nos acobardamos y decimos no, y cuando llega la policía, no, le Republique, bien. Y ahí esconde su Biblia. O lo que dijo Jesús. Él dice, ustedes son la sal de la tierra, pero dice después de haber dicho ¿qué? Bienaventurado cuando les persigan. Y anunció. Nosotros somos la sal que impide que la sociedad se vuelva más pecadora. Ahora usted diría, ¿nosotros impedimos qué? Hermanos, si nosotros no impedimos nada, ahí está el problema. Ahí está apuntando realmente el problema. Porque lo que dice Jesús al decir, ustedes son la sal de la tierra, está suponiendo que la tierra se está pudriendo y que nosotros somos los que vamos a conservar la tierra. La pregunta es, ¿estamos siendo sal? ¿Cómo es que se diga ser sal de la tierra? ¿Montando un partido político? No necesariamente, aunque yo creo que los cristianos tendrían de manera individual que fuera si hubieran ministros que temen al Señor, presidentes que aman verdaderamente a Jesús, eso cambiaría muchas cosas. Eso es algo bueno. Pero de manera individual nosotros tenemos que ser la luz de este mundo. Perdón, la sal de la tierra. Bueno, las dos cosas. Pero por ejemplo, si en su trabajo usted oye chistes sucios, usted no se ponga a reír. ¿Qué sal es esta? Cuando usted hace esto, ahí lo que dice Jesús. Pero si la sal pierde su sabor, se desvaneciere, se vuelve insípida, eso es volverse insípida, porque la sal en sí nunca pierde su sabor. Si la sal, ¿con qué? Si la sal pierde su sabor, ¿cómo vamos a volver a darle sabor? Dándole sal. A salar la sal. Es imposible. ¿Qué pasa cuando nosotros nos reímos de los chistes sucios que oímos de nuestros compañeros? Perdimos el sabor. ¿Qué pasa cuando en la iglesia, la tasa de divorcio es igual que en el mundo? Es igual, hay tantos divorcios en la iglesia que en el mundo. La iglesia pierde su sabor. ¿Qué pasa cuando predicadores son atrapados en robos? Recientemente oí un caso en España donde el pastor se había acumulado, hermanos, riquezas. Él perdió su sabor. ¿Qué pasa cuando hay adulterio dentro de la iglesia? De los líderes, pastores, perdieron su sabor. Y Jesús pregunta, ¿cómo van a volver a ser sal? ¿Qué pasa cuando los padres son atrapados por los hijos haciendo inmoralidades? Pierden su sabor. Y Jesús pregunta, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente lo deseche y lo pisotee. Y hermanos, ¿qué creen ustedes que hacen? El mundo que hace cuando oye que supuestamente cristianos fallaron gravemente, se burlan. Y recuerdo el caso quizás más conocido de Jimmy Swaggart. Él cayó en pecado terrible, y no una vez. Él vivía en su pecado.
Y él hasta hoy se vuelve el chiste de la gente. La gente se burla de él, camina sobre él, lo pisotean. Lo mismo harán con aquellos que han perdido el sabor. ¿Con qué autoridad usted va a decir a su jefe: mire, jefe, así no se habla? Y él va a decir: qué chistoso, si apenas hace 5 minutos te reías conmigo. ¿Qué me vas a anunciar a mí del evangelio si tú robas conmigo? Él está diciendo, en otras palabras: has perdido tu sabor y ya no sirves para nada. Hermanos, como decía el pastor ayer en la reunión de oración, él decía que es cierto que vivimos en una época donde los estándares de la santidad y la integridad se han rebajado de tal manera que cualquier apóstol que peque, que se divorcie, no causa ningún problema a la iglesia. Pero Jesús, por medio de su palabra, está diciendo: no, ustedes siguen siendo la sal de la tierra. Eso es nuestro llamado. Y fíjense que Jesús no está diciendo: ustedes llegarán a hacerlo si hacen esto. No, Él está diciendo: usted lo es. Ahora, que usted sea una sal buena, todavía limpia, está bien. Pero si usted perdió su sabor, bueno, sigue siendo sal. O sea, uno no llega a ser sal si se porta bien o se porta mal. Es sal, que se porte bien o mal. El punto es: ¿qué pasa cuando me porto mal? Pierdo sabor. Yo le pregunto, hermanos, ¿estamos siendo la sal de nuestro barrio, de la iglesia, aquí en la iglesia, en el mundo, en su familia? Nadie es perfecto, hermanos. Eso está claro. Pero ¿estamos siendo sal o ya hemos perdido el sabor hace siglos, hermanos? Hablamos de que el mundo ha perdido los valores, pero ¿qué de nosotros? Se dice los porcentajes de cristianos y de pastores que consumen de manera regular pornografía. Hermanos, esto es asombroso, asombroso. Están perdiendo su sabor. No sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Si aquellos que predican de santidad se vuelven lo contrario, se acabó por ellos. Por eso le digo, hermanos, no perdamos esperanza, porque primero, que el Señor está con nosotros, y segundo, que Él, Jesús, si nosotros somos la sal, Él es el que repartió sal en el mundo. Él es el que puso ustedes saben cómo se pone la sal en la comida. Bueno, Él puso sal en todos los países del mundo, y sus países también. Pero en Francia, usted es el granito de sal que Dios puso. Y puso así: para París, para Évidence, ahí voy a poner a usted, a todo lo que estamos aquí, nos ha puesto ahí. No huyamos, sino que cumplamos nuestra función, que es la de ser sal, de conservar, de luchar contra la carne podrida que se está volviendo cada vez más podrida de este mundo. Nosotros con nuestras familias, luchando contra la maldad, con amor, obviamente. Nosotros no tomamos espada, nosotros no cortamos la cabeza a nadie. Nuestra arma es el amor y la santidad. Así que, hermanos, respondamos en esta oportunidad al Señor, que Él está preguntando: ¿estás siendo o estás cumpliendo tu labor de sal de la tierra, o ya has perdido tu sabor?
y ya no sirves para nada. Fíjese que Jesús es duro. El sermón del monte se va a volver cada vez más, hermanos, terrible. Pero porque Él nos está haciendo conformes a su propia imagen. Y Jesús fue la sal de la tierra. Él luchó tanto contra no sé si se dice la pudredumbre, se dice, ¿no? La putrefacción, la pudrición, lo que quiera. Él luchó tanto que él, por eso es que se enfrentó contra los fariseos. Hipócritas, decía él. Sepulcros blanqueados, decía. Doblemente hijos del infierno. Era terrible, pero porque él era la sal y él quería conservar los valores de la verdad contra los que la estaban manipulando y falseando. Pero nosotros tenemos que hacer lo mismo. No digo que usted vaya a ver a su jefe, hipócrita, doble hijo del infierno, porque ahí pierde su trabajo. Pero se trata de no reírnos de los chistes que ensucian y menosprecian a las mujeres. No se trata de reírnos de los franceses, como creyendo que nuestra cultura o nuestra manera de ser cultural es más o superior a la de Francia. No se trata, hermanos, de menospreciar o de maltratar a su esposa o a su esposo, ya sea física o psicológicamente o emocionalmente o con palabras. Seamos familias que somos sal de la tierra. Es lo que Jesús espera de nosotros. Como padres, son sal de sus hijos, impiden que sus hijos caigan en el mundo, en lo que es el pensamiento mundano, con los valores que ustedes enseñan, con los valores que ustedes muestran, o están siendo partícipes de la pudredumbre de este mundo. O somos conservadores que impedimos que el mundo se vuelva más terrible, o lo inversa, o somos aquellos que actuamos para que el mundo se vuelva cada vez más terrible. O lo uno o lo otro. No hay intermedio, hermanos. Olvídese de esa mentira. No existe intermedio. O somos sal o estamos contribuyendo a que el mundo se vuelva cada vez más terrible. No hay intermedio. O es lo uno o lo otro. Voy terminando. Ser la sal no es ser perfecto, porque en este caso yo sería el primero en no ser la sal, y mi esposa podría gritar amén, pero no lo hace por compasión. Ser la sal también es cuando uno se equivoca, uno comete faltas, pero se arrepiente. El arrepentirse, el pedir perdón, el reconocer su falta, también es ser sal. Porque el mundo los mundanos es lo único que no hacen, o lo último que hacen, si es que lo hacen, pedir perdón, arrepentirse. Nunca lo hacen. Entonces, ser sal no es ser perfecto, porque no lo seríamos. Es más, la sal de aquella época de la que está hablando Jesús, no había máquinas para lavar la sal como existen hoy. Por lo tanto, era normal que a veces la sal estuviera mezclado con algo de la tierra. Pero, claro, se la limpiaba lo más que se podía, pero aún así cumplía su labor de sal. O sea, no se trata, hermano, de ser perfectos, porque ninguno lo es. Todos tenemos dificultades en nuestras familias, o puede pasar dificultades en la iglesia, relaciones un poco difíciles, pero que se trata de mejorar. Eso no es problema. El problema es cuando digo hay problemas y no me importa. Hay problemas y los empeoro. Ahí estoy perdiendo mi sabor. Pero cuando hay arrepentimiento, cuando hay un reconocimiento real de nuestras faltas, estamos siendo ejemplos todavía para nuestra pareja o para nuestros hijos.
Yo recuerdo, hermanos, desde que tengo memoria, yo recuerdo que cuando, en este caso mi papá era injusto conmigo, que eran muchas veces, no, él me venía a ver antes que yo me durmiera y él me decía: he fallado, él decía, y te pido perdón. ¿Qué creen que eso ha creado en mí? Eso es ser sal. Por eso le decía que no se trata de ser perfecto, porque uno se asustaría: Señor, nunca voy a llegar a ser sal. Si lo eres, cuando te arrepientes, cuando reconoces, cuando no abundas en tu pecado o en tu falta y lo reconoces, estás siendo o estás actuando como sal de la tierra. Que las personas que no se reconcilian, hay peleas dentro de la iglesia, hay peleas dentro de las familias. ¿Y qué crea eso? Crea una relación que se está pudriendo entre parejas, hijos y padres, entre primos, entre tíos o lo que sea. La relación se está volviendo peor. Entonces, ¿cómo hacer para evitar que se vuelva peor? Siendo sal. ¿Y cómo se es sal? Buscando la reconciliación. Y si usted ha fallado, reconozca su pecado, su falta. Ahí está impidiendo que la relación se vuelva cada vez más podrida. Está actuando como sal. Jesús hizo y terminó esa afirmación: ustedes son la sal de la tierra. No pierdan su sabor, porque el día en que lo pierdan, ya no servirán para nada. Así, si Jesús dice, ustedes servirán para algo, dice que la gente lo deseche y lo pisotee. Para eso va a servir. Pero estamos llenos de esperanza con Jesús. Dice su palabra: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. En otras palabras, no pierdan su sabor. Pero si alguno de ustedes ha perdido su sabor, abogado tenéis ante el Padre, a Jesucristo el justo. 7 veces caerá el justo, 7 veces lo levantará el Señor. Así que si usted sabe que ha perdido su sabor, no se quite la vida, no se vaya de la iglesia. La cruz de Jesús sigue diciendo: hay esperanza para ti. Como Pedro maldijo a Jesús. Eso es lo que dice la Biblia. No solamente negó a Jesús, sino que maldijo a Jesús. Y él perdió su sabor. Era apóstol. No se volvió apóstol después que se fue Jesús. Él ya era apóstol de Jesús. Y perdió sabor, perdió todo. Y ya se volvió lo que era antes de ser apóstol de Jesús: un pescador. Y un día Jesús viene y le dice: ven, vamos a comer pescado. Y cuando Pedro, antes de que negara a Jesús, él le dijo: aunque esta manada de sinvergüenzas te abandonan, yo no te voy a abandonar. Y aunque tengas que morir, moriré contigo. Preparen una tercera cruz, que ahí vengo yo, el apóstol Pedro. Jesús le dijo: antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Y Pedro era latino. Es que Jesús, tú no sabes, tú no me conoces, yo te sigo. Conocen la historia. Niega a Jesús. Eso era mientras comían la Santa Cena. Y después, en otra comida, Jesús le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas tú más que todos ellos? Jesús ya había muerto, ya había resucitado, y ahora está arreglando sus cuentas con Pedro. Y Pedro le dice: bueno, sí, Señor, tú sabes que te amo.
Y 3 veces le va a hacer Jesús la pregunta a Pedro, porque 3 veces había negado Pedro a Jesús. Ahora, lo que no se ve en español son las palabras que usa Jesús o que se ha escrito ahí en griego. Y es que para la palabra amor en griego existen 4 palabras. Quizás la más conocida sea ágape. Otra es filius, que es un amor de amistad. Está la palabra storge y está la palabra eros, pero esa ya no nos importa en el momento. Lo que le digo es que Jesús le preguntó, en griego es: Pedro, ¿me ágapes? ¿Que me amas como Dios ama incondicionalmente? Y Pedro va a responder: Señor, tú sabes que te fileos. Es decir, no te amo como Dios o como pretendí amarte, pero no puedo decir que no te amo. Te amo imperfectamente, pero te amo. Jesús le dijo: Pedro, ¿me agapeas frente más que todos los demás? Y Pedro, segunda vez: tú sabes que te filios. Y a la tercera Jesús le va a decir: Pedro, ¿me filios? Es decir, no me amas como deberías amarme o como pretendías que me amarías, pero me amas aunque sea un poco. Y se entristeció Pedro, porque no era el ágape que él quería. Él le dijo: te filios. Pero vea la esperanza. Jesús le dice y termina: apacienta mis ovejas. Jesús le está devolviendo el sabor que había perdido. Jesús nos hace la misma pregunta que a Pedro en esta oportunidad. Si es que usted ha perdido su sabor: ¿me amas? Señor, te amo imperfectamente, no como quisiera, no como debiera, pero sé que te amo. Sé sal de la tierra. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Y con nuestros ojos cerrados, hermanos, en este momento solemne, tenemos que responder a la palabra de Dios. Y Jesús nos dice que somos la sal. Es un hecho, eso no lo podemos cambiar. Lo que sí debemos cuidar y lo que sí depende de nosotros es conservar nuestro sabor e impedir que este mundo, este país, su ciudad, su familia, la iglesia se pudra en malas relaciones. Si usted cree y sabe que ha perdido su sabor, como Pedro, Jesús está dispuesto a devolverle su sabor. Pero Él quiere y requiere arrepentimiento. Es el primer paso, incluso es el primer paso de las bienaventuranzas. Así que si alguien reconoce que ha perdido su sabor, pero que quiere volver a ser sal de su familia, sal de la tierra, no será fácil. El proceso de restauración no será fácil, pero vale la pena. Así como Jesús restauró a Pedro, Él le puede restaurar a usted. Habrá alguien que quiera recobrar el sabor que tenía cuando dio su vida a Cristo. Póngase en pie y vamos a orar por usted. Sé que no es fácil, pero es un paso de arrepentimiento frente al Señor. Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más? Dios bendiga a las personas que se ponen en pie. Están haciendo frente al Señor, no frente a mí. Yo no los conozco a ustedes. Fue la palabra de Dios quien se dirigió a ustedes, no yo, hermanos. Su palabra. Si usted ha perdido su sabor y quiere que Jesús lo restaure como Jesús restauró a Pedro, hoy manifiéstelo al Señor. Hoy Jesús está como estuvo con Pedro. ¿Me amas? ¿Habrá alguien más que querrá recobrar su sabor?
no dude más. El padre de la parábola del hijo pródigo sigue teniendo los brazos abiertos. Dios bendiga a las personas que valientemente frente al Señor se ponen en pie. Hago una última vez el llamado antes de orar. ¿Habrá alguien más que sabe que ha perdido su sabor, pero que hoy dice: Señor, restáurame? Póngase en pie y vamos a orar por usted. Ore conmigo. Las personas que se han puesto de pie, ore conmigo y háblele al Señor. Háblele al Señor. Reconozca su falta. Arrepiéntase frente a Él. Y Jesús perdonará sus pecados. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque ella confronta nuestras vidas y nos muestra lo que tenemos que cambiar. Y también nos muestra lo que somos. Tú eres el dueño de la tierra. Y tú has esparcido la sal que somos nosotros en este país, en esta ciudad, con nuestros familiares. Y tú nos pides que seamos esa sal. Quizás por las personas que se han puesto en pie, quizás han perdido su sabor porque te han fallado. Pero dice tu palabra que 7 veces cae el justo y 7 veces lo levantarás. Dice en tu palabra que si el pecado fuere rojo como el carmesí, será emblanquecido como la blanca nieve. Oh Padre, perdona, limpia con la sangre de Jesús, para que sean restaurados y puedan seguir siendo sal.